Comunicación digital, un modelo basado en el factor relacional. Relacional, ahora nos explicarán. Es un libro dirigido a todos aquellos expertos en comunicación, pero también a aquellos consumidores, oyentes, que tengan la comunicación como algo importante en sus vidas. Nos estamos comunicando continuamente y la manera de comunicarse está cambiando de día en día. Y de eso habla este libro y también vamos a hablar en los siguientes minutos. Y lo vamos a hacer con Carmen Marta Lazo. Ella es profesora de la Universidad de Zaragoza de periodismo. Además es directora de una radio muy querida para nosotros. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Isabel. Es un placer estar aquí en la radio de la UNED en vuestros programas. Gracias. También, por supuesto, es autora de este libro y con otro autor, con José Antonio Gabelas, vamos a hablar también en los siguientes minutos. José Antonio Gabelas es profesor de Comunicación Digital en la Universidad de Zaragoza. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Un placer estar contigo este rato. Y como vamos a hablar de comunicación, vamos a hablarlo con Carlos Gurpegui. Carlos Gurpegui es profesor de comunicación de la UOC y además un experto en esta materia, y encantado que estés aquí con nosotros y nos acompañes en estos minutos. Igualmente, un lujo, gracias. Lo primero, ¿por qué este libro? ¿Era necesario hablar de comunicación digital y de este nuevo modelo? Porque además cuando hablaba del factor relacional, haciendo hincapié en esta R, es un concepto nuevo, es un concepto que debemos ir aprendiendo porque va a estar también en las vidas de todos aquellos que nos acerquemos a la comunicación. José Antonio. Es un manual dirigido a últimos cursos de grado en comunicación y educación y también a alumnos de máster y posgrado. Y el factor relacional no es un término nuevo, procede del campo de la física y de la estadística. Pero nosotros, desde la experiencia, que luego podemos contar un poquito, y la experimentación y la observación, lo hemos aplicado a las ciencias sociales y lo hemos nombrado con el objetivo de hacer un planteamiento diferente y nuevo de la comunicación y de la educación. Y como bien comentabas, Isabel, efectivamente todos los modelos comunicativos han cambiado. Hoy en día vivimos en la sociedad de la red, donde en redes sociales los ciudadanos se intercomunican, cambian mensajes. También creo que es un libro dirigido a todos aquellos a los que les interesa ver cómo ha fluctuado, cómo ha cambiado este nuevo panorama comunicativo, porque la televisión, la radio son medios tradicionales que se han tenido que reinventar hacia las redes y todo esto ha modificado las formas de comunicarnos unos a otros. Hoy en día el intercambio de mensajes entre ciudadanos, en un sentido dialógico, en interacción también con los medios de comunicación, lleva a otros mimbres, a otras formas de ejercer el proceso comunicativo. Y de ahí va también el libro. Yo creo que vamos a hablar en los siguientes minutos precisamente de lo que va el libro y también de esta nueva manera de comunicarnos, porque todo ha cambiado y va cambiando de una manera rapidísima. Sí, efectivamente, en estos tiempos, en la era de la hiperconectividad, de desequilibrios de comportamiento, de tecnodependencia emocional, si cabe, e incluso también de tecnoestrés, urge un acercamiento a la blogosfera que reflexione y ayude a dar pistas de cómo los nuevos tiempos necesitan de referentes que ayuden a la innovación y a la preocupación dotadas de nuevas dinámicas. Y la verdad que el manual de estos dos expertos nos ayuda mucho a eso, a ciudadanos y a expertos también que estén en la comunicación investigando y recibiendo formación. Entiendo por lo que dice Carlos Gurpegui que la tecnología, esta manera tan rápida que tenemos ahora mismo de comunicarnos, también lo que hace es pues que tengamos estrés o que tengamos otros efectos que son dignos de estudio. Efectivamente, el factor relacional es una apuesta abierta, en un discurso también abierto, a recuperar el humanismo, a recuperar el hombre y la persona. La tecnología no es más que una mediación, pero el entorno es humano. Y el factor relacional lo que reivindica y reclama es que las relaciones que se producen en los equipos de personas trabajando en una redacción de un periódico, en un proyecto de cualquier tipo, que esas relaciones cognitivas, emocionales y sociales sean lo primero y que la tecnología lo que haga de mediación que facilite este factor humano. Y como bien comentabas, Isabel, efectivamente vivimos en un mundo frenético, de rapidez, de ritmos muy acelerados, muy celéricos. Y sí es cierto que se reivindica también un poco la parte de la necesidad de reflexión,
de calma, de análisis en los mensajes. Estamos habituados a que los grandes medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, el factor instantaneidad, parece que si un mensaje no se contesta en el minuto siguiente, una vez que te han comunicado, no llega, ¿no?, a terminar la parte de la recepción. Y de esto también hablamos en el libro. Es importante que los ciudadanos lleguen a estar alfabetizados digitalmente, es decir, que sean competentes para saberse desarrollar en la red y sepan de alguna forma conocer los usos, los consumos, no solamente con esa celeridad de la red, sino sobre todo con la reflexión que también implica el llegar a apropiarse y a empoderarse de los mensajes. Hablamos de la red y hablamos de los mensajes. Tradicionalmente teníamos un emisor, un mensaje, un receptor, pero ahora mismo estos papeles están cambiando, a veces no solamente cambiando, sino se imbrican unos con otros. No sabemos muy bien cuál es el mensaje, precisamente por esta rapidez. A mí me gustaría que todos estos factores, en esta reflexión que estamos haciendo en estos minutos, precisamente, intentando hacerlo lo más despacio posible, estos factores ahora mismo y estos conceptos, ¿de qué manera están cambiando? ¿Cómo los debemos afrontar? El libro, justamente, este manual, nace del origen que responde a estas preguntas, es decir, la interacción. Nosotros hace unos años, cuando nos propusieron ser profesores de un máster, teníamos una asignatura preparada y observamos que los alumnos de ese máster empezaban a colaborar entre ellos y a generar unas dinámicas que nosotros no teníamos previstas. Entonces, desde la observación y desde la experimentación vimos que lo más importante en un proceso comunicativo es la interacción. Y ahora el periodista ha dejado de ser emisor y se convierte no solamente en mediador, sino también en conversador. Tiene que ser capaz de generar conversación, de generar comunidad, de que los contenidos que él transmite, entre comillas, se convierten en un espacio afín para que los usuarios y los oyentes y los ciudadanos conversen alrededor de esos contenidos. Y ese máster además fue realizado en el seno de la UNED, el máster de redes sociales y aprendizaje digital, de dos de los grandes educomunicadores, Sara Osuna y Roberto Aparici. Y en ese máster, entre otras cosas, aprendimos que en poco espacio de tiempo, solamente desde hace apenas 5 años, todo se ha producido de una forma muy, muy rápida. Han cambiado esos usos y consumos. Y también desde el campo de la educomunicación, en las aulas nos hemos tenido que adecuar, que adaptar a las nuevas formas de trabajo con técnicas, no con métodos unidireccionales de libros, bibliografías arduas y tendidas, como era el modelo tradicional, sino más bien con métodos complementarios. De ahí que el factor R también haya trascendido hacia una dimensión intermetodológica, es decir, la confluencia de nuevos métodos activos de aprendizaje, saliendo de las aulas, incorporando también métodos de otras disciplinas, del marketing, de la filosofía, de una forma multidisciplinar y convergente. Fíjense que estamos hablando de comunicación y estamos hablando de educación. En una sola palabra están las dos cosas para aquellos que a lo mejor no nos estén escuchando muy bien. Esta nueva palabra tiene mucho que ver con eso y también el desarrollar todo lo que se está diciendo, no solamente en aulas universitarias, sino ante el reto que supone que los niños muy pequeños ya manejen toda la tecnología quizá mejor que los adultos. En esas clases también, desde ese primer momento, tiene que estar el educador preparado para saber relacionarse con estos niños y con esa tecnología que utilizan. Sí, porque claramente la definición o el para qué de la educación sirve para cualquier cosa, también para la tecnología y la convivencia con las herramientas de comunicación que también es Internet y los móviles. De ahí que educar es una negociación continua de límites, pasa por las familias y las aulas, efectivamente, pero también educar es una invitación a valores y evidentemente es convivir con esas herramientas, con esas pantallas, con esos posibles que nos ayudan a estar más conectados. La comunicación hoy es comunidad digital. Y yo creo que eso es una de las grandes conclusiones del volumen. Vivir en comunidad para la comunidad donde hay unos nuevos canales y unos nuevos contextos offline, online, que se ayudan y se retroalimentan y nos ayudan a saber vivir y a saber convivir mejor. Fíjense que hay muchísimas plataformas, muchísimas maneras de comunicarse. Estamos hablando del móvil, una de las más importantes ahora mismo. Pero tanto Carmen Marta Lazo como José Antonio Gabelas pues trabajan en educomunicación, pero también trabajan en blog, en plataformas digitales. De hecho, son coeditores de un blog, Habitaciones de Cristal, y codirectores también de una plataforma digital. Yo
creo que debemos hablar, aunque sea mínimamente, de estos proyectos, que son proyectos que tienen mucho que ver con el libro y también tienen mucho que ver con nuestra realidad actual. Habitaciones de Cristal es un blog que coeditamos Carmen Marta y yo desde hace ya 7 años. Es un servicio público porque cada semana, 10 días, publicamos un post, y el nombre no es un nombre gratuito. Habitaciones de Cristal intenta describir lo que es este entorno que anteriormente estaba comentando mi compañero Carlos, en el que hoy es muy importante no oponer lo presencial con lo virtual y entender que existe un entorno que aglutina y que sintetiza las dos dimensiones de la misma realidad. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no tenerlo en cuenta significa satanizar muchas prácticas digitales, y justamente el libro en gran medida nace como una ventana abierta para ver qué es lo que ocurre en el ocio digital, y esos cotilleos, filtreos, relaciones que se producen en el ocio digital deberían producirse también en la educación y en la comunicación. Por otra parte, nuestra plataforma digital Entre Medios es una plataforma realizada por los mejores trabajos de los alumnos de la Universidad de Zaragoza que estudian periodismo. Y lo que intentamos es que sea una plataforma de transferencia de conocimiento, de buenas prácticas, de lo que el periodismo en sentido puro tiene que ser, con esa visión ética, estética, al tiempo que obviamente procedimental. Los alumnos saben ejercer el periodismo, pero con una óptica sobre todo basada en lo axiológico, en los valores, en la fundamentación, en toda la raigambre del buen periodismo, para que desde nuestra universidad, en este caso del grado de periodismo, la ciudadanía conozca que otro periodismo también es posible, no desde el plano utópico, sino desde el plano real, que la calidad informativa puede estar presente en las buenas prácticas, ¿no? Desde un plano también de parámetros relacionados con lo salubre, con la salud. Hay una cosa que me está encantando oírla, porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la rapidez con la que ahora mismo nos tenemos que comunicar, pero en base y por debajo y también por encima de todo eso, envolviendo, podemos decir, están los valores, está la calidad y está el que seguimos siendo personas y debemos comunicarnos, da igual cuál sea el método. Conocer el método es importantísimo, pero si no hay nada dentro, entiendo, por lo que nos están diciendo, que si no hay nada dentro tampoco sirve de nada el envoltorio. Efectivamente, lo sustancioso es el contenido, el sustrato, el mensaje, más allá de las nuevas formas que pueden ser un poco distintas. Pero lo importante, como bien señalas Isabel, es la calidad de la información, la calidad de la comunicación, y desde un parámetro, sobre todo, ético. La dimensión ética nos parece que es fundamental. En un mundo en el que parece que los valores que imperan ahora mismo tienen una raigambre más condicionada por lo negativo, en sentido de contravalor, nos parece potencialmente importante recuperar la dimensión de calidad informativa desde los medios de comunicación. Además, yo como lector, una de las muchas virtudes que tiene este volumen de comunicación digital es lo que profundiza sobre las nuevas dinámicas de relación digital. Antes decías tú muy bien que la sociedad ha cambiado, las nuevas formas de comunicarnos, de participar, etcétera, y la relación, lo más íntimo y lo más vertebrador de la participación, pues también es algo que yo creo que le da mucha luz, ¿no? Hay un apartado y un concepto que desarrolla también el volumen, que es el analizar la realidad educomunicativa como biorritmo social en la cultura posmoderna. Lo dicen así Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas, algo que me parece pues muy inteligente, porque yo creo que tenemos que hacer un abordaje pues estratégico, no solamente psicológico de las cuestiones, sino también sociológico, ¿no? de futuros, y de por dónde pues el ser humano y la comunidad podemos ir a mejor, ¿no? A mí me gustaría añadir, apuntar que no es un libro de dos autores, es un libro colectivo. Hay inteligencia colectiva en este libro, porque está nutrido de conversaciones que se han producido durante estos 5 últimos años en las redes sociales. Las redes sociales, que en principio pueden parecer que todo es rápido, todo es instantáneo, que también lo es, también se pueden convertir en un pozo de reflexión. Y este libro ha recogido cientos y cientos de conversaciones entre alumnos y profesores, entre trabajo colaborativo de alumnos, y es un libro que detrás de él y en él está la comunidad TRICLAB. Una serie de personas, profesionales de la comunicación y de la educación, no puedo decir nombres ahora porque seguro que me dejaría alguno, pero muchas personas que nos han ayudado y están construyendo este discurso. Esta sociedad que se ha creado para intentar conocer mejor de qué manera nos tenemos que relacionar a través de la comunicación digital, esta es la meta, y en la meta también y en el camino hay nuevas maneras de hacer. ¿Podemos hablar un poquito de qué manera
con esta sociedad nueva que se ha creado, esta sociedad del conocimiento dentro de la comunicación digital, nos puede ayudar a conocer lo que está pasando y a utilizarlo mejor. Pues sí, porque en esta gran ágora digital, en esta gran red de redes, hay muchísima infopolución, muchísima contaminación informativa. Simplemente si ahora mismo dijéramos un término, radio, por ejemplo, googleamos el término radio y nos pueden salir millones de entradas. Y todas esas entradas no son entradas autorizadas, no son voces con información sustanciosa, con información válida, y tenemos que aprender como ciudadanos, y nosotros desde las universidades tenemos que orientar a la ciudadanía para que sepan hacer un buen uso de las redes sociales, no solo desde la perspectiva de la recepción, sino también como prosumidores, es decir, como productores de contenidos, que sepan de qué forma tienen que llegar a emitir mensajes y a intercambiar mensajes. Hay muchos usos, algunos de ellos incluso delictivos en las redes, y tenemos que saber de qué forma hay que ser proactivos, pero con una dimensión, con ese norte y con esa brújula y una buena orientación para hacer mensajes que sean válidos, valiosos y sobre todo que no formen parte de esa sobresaturación informativa y de esa contaminación que lo único que genera son ruidos. Saber producir, saber utilizar también esa minería de datos de alguna manera, saber buscar y saber discriminar, porque lo que a veces no sabemos es discriminar información, y también que la información que nosotros producimos va a gente muy heterogénea que la debe saber entender. Por lo tanto, a veces es verdad que detrás de las redes pues hay algo un poco oscuro que yo creo que debe ser clarísimo y debe cada vez ser más claro e intentar ir hacia eso. El factor relacional, de hecho, tiene la R de riesgos también, oportunidades y riesgos. Y uno de los riesgos más importantes es la abundancia de la información, que se convierte, como muy bien Eco dijo en varias ocasiones, en ruido. Entonces, existen herramientas, software para filtrar estos contenidos, y existen unas estrategias que estarían dentro de lo que nosotros llamamos intermetodología, de dinámicas, de ejercicios para aprender a organizar esas palabras clave, a hacer mapas mentales y construir discursos reflexivos y con pensamiento crítico. Sí, además yo creo que estamos en el momento de la actitud. Tanto los medios de comunicación como las audiencias, como todos los espectadores y espectadoras, nos jugamos el aquí y ahora y el futuro en cómo gestionamos no solamente nuestro rol del disfrute, sino también nuestro rol crítico y selectivo en esos contenidos de calidad que antes comentaba Carmen Marta. Bauman habla de las zonas de confort que quizás la cultura más narcisa o de ego ha acostumbrado y ha adormilado pues en el entretenimiento de la red social. Pero sí que creo que, por ejemplo, muchos de los capítulos de comunicación digital ahondan en ciudadanos y en profesionales, que muchos son jóvenes y otros van a ser los futuros responsables de la estrategia y del mapa de la comunicación, donde ambos tengan su mochila, su brújula, para tener una línea de trabajo pues crítica, coherente, sensata y participativa en estas buenas prácticas. En realidad, ya prácticamente para acabar, pero sí me gustaría que pues los dos coautores nos hablaran y terminaran este programa diciéndonos: yo lo que entiendo al final es que se crean conceptos nuevos, pero a la vez lo que se hace es decir, bueno, hay que reflexionar, hay que volver al ágora de la que nos hablaba Carmen Marta, de alguna manera saber hablar, y esta filosofía, porque no deja de ser eso, que esté ahí inmersa en todo lo que es la comunicación digital. Aprender otra vez. Efectivamente, hay que volver a repensar la comunicación, a reflexionar acerca de ese modelo basado en el humanismo digital. A pesar de que la tecnología sea mucho y muy cambiante, de hecho en las tesis doctorales observamos cómo el sustrato de las fuentes cambia día a día, y te dicen los doctorandos, pero tengo que volver a incluir nuevas muestras para llegar a grandes conclusiones. No es necesario, porque la tecnología fluctúa mucho, pero los grandes pilares y fundamentos de la información siguen siendo los mismos, y lo importante es que nos valgamos de esos fundamentos para saber vivir en el mundo de hoy. Yo diría que ha cambiado el entorno, estamos en un ecosistema diferente y que tenemos que aprender, no solamente a aprender de nuevo a aprender, sino que tenemos que aprender a respirar, porque el oxígeno que respiramos, la calidad de ese oxígeno dependerá del factor relacional. Pues aquí estamos con este libro, Comunicación Digital, un modelo basado en el factor relacional. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, un placer.